Iniciar grabación. Listo. Entonces, vamos a proseguir con lo que estábamos viendo de Scratch. La clase pasada quedamos en lo que son las variables. Ya explicamos qué son las variables. Para dar, digamos, algo genérico aquí, algo por encimita, pues ya sabemos que son las que almacenan información, independientemente de qué tipo, ya sea numérico o string, ¿sí? Cuando digo string, pues hago referencia a texto. Ahorita haciendo las pruebas, vamos a ver cómo vamos a almacenar esos datos y qué tipos de datos podemos ir guardando. Bueno, siguiendo con el itinerario, por decirlo así, vamos a proseguir con objetos. Vamos a abrir este. Y vamos a darle para adentro. Listo. Entonces, veamos qué son los objetos. Comentario dice, los objetos son en Scratch, claro que todo. Los objetos son toda imagen que se encuentran en la parte derecha. Se les puede asignar dimensiones que sean visibles y que tengan un nombre propio. Entonces, aquí en Scratch, un objeto, cada objeto va a estar identificado acá en este cuadro a la derecha. Y vamos a ir podemos ponerle un nombre. Estos nombres tienen las mismas condiciones que las variables, no pueden repetirse y no deben empezar con números ni caracteres especiales. Aparte de esto, podemos indicarles un tamaño, por si queremos que el objeto sea más grande o más pequeño, dependiendo de la necesidad o del objeto que vayamos a programar. Y también tenemos la opción de colocar que sea visible o no. No necesariamente el objeto tiene que verse en la vista para poder interactuar con él. Entonces en este momento el gato puede estar haciendo algo, pero pues no necesariamente tiene que estar mostrándose. Este tipo de ejemplo se puede, por ejemplo, cuando a los 100 puntos sale una estrellita, entonces por defecto la estrellita va a estar oculta y cuando llegue a 100, ¡pum!, se muestra, ¿sí? Esta opción de mostrar el objeto, pues lo podemos ir modificando en el código también para que se oculte, se muestre dependiendo de las condiciones que vayamos a tener. Listo, entonces veamos qué más hay aquí en objetos. Entonces, ya hablando de una forma más orientada a la programación, dice que los objetos son estructuras de datos que contienen propiedades y métodos relacionados. Los objetos se utilizan para modelar entidades del mundo real y encapsulan tanto los datos como las acciones que pueden realizar con estos datos. Esto puede ser una definición bastante compleja, pero más abajo pues lo coloqué cómo se puede ver desde otra perspectiva para que podamos tener una imagen o una idea más clara de lo que puede ser un objeto, porque puede sonar bastante complejo, pero a la final es algo muy básico y que lo podemos ver de forma cotidiana. Entonces, donde dice, veámoslo desde otra perspectiva. Un objeto en programación es como una caja que puede contener información. Entonces, pueden imaginar esta caja que podemos guardar, ya sea, digamos, piedras, podemos guardar lápices, cuadernos, ¿sí? Entonces, el objeto es lo que contiene todos estos elementos que en pocas palabras son datos, ¿sí? O cosas, ya sean de forma informativas. Dame un segundo. Ahora ya me perdió. Okay. Ya sean de forma informativas como también de acciones. Por ejemplo, una piedra es algo informativo porque pues una piedra no hace algo. Pero en la caja también puede haber un medidor de piedras. Ya eso podría verse como una acción porque es un elemento que está dentro de la caja que nos ayuda a hacer otras cosas, ¿sí? Entonces aquí hay un breve ejemplo. Entonces, el ejemplo que más se utilizan por lo general en la programación es la de un coche. Entonces, imaginen que un objeto es un coche. ¿Qué tiene el coche? El coche tiene colores, tiene marca, tiene placa, ¿sí? Esos son como sus características del objeto. Pero también tiene acciones, que son las que hacen que el carro se mueva o interactúe con otros objetos
o con el ambiente. En este caso, el carro puede arrancar y frenar, ¿sí? También puede pitar, puede prender direccionales. Estos ya son acciones. En pocas palabras, son métodos que utiliza el carro para poder pues ser funcional y poder interactuar con las demás cosas. Cada vez que vayamos a crear en este entorno de Scratch, van a entender un poco más qué es un objeto, porque ya en código puede que se vea complejo, pero gracias a Scratch hace que esta mentalidad, por decirlo así, nos ayude a crear una imagen más fácil de entender lo que es un objeto. Entonces ahora veamos cómo es un objeto en Scratch. Entonces dice que en Scratch se utilizan para almacenar la lógica y diseños de cada objeto. Cada objeto o cada imagen o cada muñequito, en pocas palabras, es una nueva clase. En programación un objeto está afiliado a clases. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y por ende, cada lógica puede ser única, como también pueden compartir variables entre ellas. Ahorita vamos a ver un breve ejemplo en donde podemos tener dos gatos. Por ejemplo, subamos otra cosa aquí. Subamos este asterisco. Entonces aquí podemos observar que tenemos dos objetos, ¿sí? Si nosotros asignamos un código en este objeto, vamos a buscar el de los mensajes. Vamos a decirle que se mueva. Este objeto pues va a tener la programación que le estemos asignando y es independientemente a la programación que tenga este objeto. Entonces, como podemos observar, cada objeto tiene sus propiedades. Entonces, como el ejemplo del coche, este sería, digamos, el gatico puede ser un coche y este puede ser una moto. Puede que compartan algunas funcionalidades, pero pues son independientes y cada uno tiene su código, por decirlo así. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a ver otro ejemplo más grande, más complejo, en donde entre los dos objetos pueden compartir una misma variable. ¿Listo? Entonces aquí yo les puse una imagen y pues quedó en chiquitico, pero pues tenganlo referente que en la parte derecha pues los tengo enumerados. Tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Y que son lo que ahorita les expliqué. El 1 hace referencia al nombre del objeto. Entonces dice que el nombre del objeto debe ser único, ya que cumple con las mismas políticas y condiciones que las variables, que lo hemos mencionado anteriormente, que no pueden iniciar con números y deben ser únicas, no pueden repetirse. El 2 hace referencia al tamaño y por defecto siempre nos lo va a dejar en 100, pero podemos cambiarlo dependiendo de la necesidad. Entonces aquí podemos hacer que el gato sea, bueno, aquí no seleccione el gato. Deben tener en cuenta que cuando está moradito es porque tenemos seleccionado el objeto. Entonces en este caso sería el gato, digamos lo que va a ser la mitad de pequeño, o que sea 3 veces más grande, ¿sí? Pueden ver el tamaño como un porcentaje y por defecto está al 100%. Listo. Tercero, tenemos la visibilidad. Como dije inicialmente, no necesariamente debe iniciar viéndose el gato. Puede que el gato aparezca en algún punto de nuestra programación o que inicialmente aparezca. Dice, ya que los objetos tienen su propia lógica, no es necesario que siempre estén visibles. Sin embargo, esta opción de mostrarlo o no la podemos ir cambiando en el transcurso de nuestro código, como por ejemplo cuando cumpla tantos puntos aparezca una estrella, que era lo que les decía inicialmente. Y por último tenemos la vista preliminar, que es este entorno en blanco, este lienzo por decirlo, donde vamos a ir visualizando cómo va a iniciar la aplicación y qué dimensiones tienen los objetos en el momento. Y por aquí creo que así se puede hacer más pequeño. Listo. Entonces eso por el lado de los objetos. Ahora vayámonos a la apariencia. Dice, la apariencia es cómo se visualiza en nuestro preview de la derecha. Esta imagen puede ir cambiando al ir recorriendo el código. Un ejemplo claro puede ser, vamos a duplicarlo acá.
y vamos a mostrarle la actividad del dado. Entonces, inicialmente el dado está en 6. Es una imagen, una interfaz, pero él puede cambiar. Entonces, es que no me acuerdo con qué fue que lo programé que iniciara. Que lo quité. Con espacio. Listo, entonces como pueden observar, el dado va a ir cambiando su interfaz dependiendo el número pues que vaya a salir. Entonces en este caso la variable nos está indicando el valor y pues nosotros estamos mostrando la interfaz que hace referencia a ese valor. En este caso pues el 5. Tiramos el dado otra vez y el valor fue 3 y miren, la interfaz fue un 3. Entonces es el mismo objeto pero tiene diferentes interfaces. En este ejemplo pues podemos hacer referencia a que el gato mueva las piernas, ¿sí? Porque ya esa sería su segunda apariencia. Entonces veamos. La apariencia en Scratch es un punto crucial ya que esta plataforma está enfocada a crear juegos. Dado este enfoque, debe ir cambiando nuestra imagen dependiendo de la situación, porque pues es raro que el gato se mueva arrastrándose y no mueva las patas. Entonces podemos hacer que cada vez que se mueva, pues cambie la imagen y mueva los pies. Listo, entonces vamos a borrar esto aquí. ¿Dónde podemos montar la apariencia o dónde podemos modificar esto? Entonces aquí pues ya más grandecito, porque me di cuenta que estaba muy pequeño, les enumeré los puntos y pues allá está la descripción de cada uno. Entonces tenemos el 1, el 2 y el 3. El 1, en esta pestaña, bueno, aquí me disculparán por las ñes, pero el teclado no me deja escribir ñes. Podemos ver las apariencias que tiene nuestro objeto y pueden ser más de una, cada una con su nombre. Entonces para entrar a esa opción tenemos aquí 3 pestañas y pues el código pues, que ya le hemos mostrado inicialmente, y tenemos los disfraces que hace referencia a nuestras interfaces. Aquí podemos ver el nombre de la interfaz, ¿sí? Para identificarla. Por ejemplo, aquí el dado está en 3, entonces yo necesito saber cómo se llama esa interfaz para mostrar la imagen 3. Entonces en este caso puede ser gato quieto y ya aquí se le va a cambiar el nombre a gato quieto. El otro, gato moviéndose. Y efectivamente se va a cambiar. Entonces ya cuando vayamos a interactuar, cuando necesitemos llamar a este gato, pues llamamos la imagen gato moviéndose. Cuando necesitemos que ya el objeto quede quieto, pues volvemos y llamamos el inicial. En el 2 dice, en esta opción vamos a poder cargar la imagen que queramos, de su preferencia que sean PNG. ¿Por qué PNG? Porque pues son imágenes transparentes, por decirlo así, sin fondo, y así evitan de que el objeto afecte el entorno o el fondo que podemos ponerle a nuestro videojuego. Entonces tener en cuenta que sea PNG, pero pues inicialmente que sea transparente, porque puede estar el formato pero tenga fondo, ¿sí? Entonces que sea transparente el fondo. Y esta opción pues la podemos ver aquí en el gatico. Ponemos el mouse ahí y le damos subir interfaz. Aquí seleccionamos la imagen que querramos montar. Por ejemplo, aquí puse que se pusiera el 0. Y si se equivocaron o esa no es la que necesitan, pues le dan en la basurita y no pasa nada, lo eliminan. Por último, vamos a tener un listado gráfico de todos los disfraces para ir organizando la forma en cómo lo vamos a mostrar y cuáles vamos a mostrar. También podemos observar que nos da la opción de editar la imagen por si necesitamos hacer algún retoque. Entonces aquí vamos a poner, digamos, el 6. No necesariamente se va a llamar en el orden que esté acá, pero ustedes deciden de aquí si se va a saltar hacia el 6 o si va a seguir el consecutivo o si de aquí se va a devolver. Ya eso pues es independientemente de qué acción es la que están intentando emular. Aparte nos dan una interfaz o un prediseño como una versión de Paint en donde podemos hacer retoques a la imagen que subimos, porque a veces puede ser que por acá salió un mugrecito de pintura, que salió una mancha. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues borramos eso. Que quiero borrar el 6.
borramos el 6. Entonces, y miren, a la derecha vamos viendo cómo va interactuando esa imagen, ¿sí? Aquí pues tenemos diferentes herramientas. Tenemos para rellenar. Entonces, por ejemplo, vamos a rellenarlo de morado. Pues aquí ya sería lo básico que conozcan de Paint, si no le toca que vayan cacharreando ahí. Y vamos rellenando. Podemos hacer figuras, agregar textos, ir seleccionando, crear, en este caso, líneas. ¿Vale? Cualquier cosa, pues aquí se puede echar para atrás si se arrepintieron o se equivocaron. Lo básico para editar una imagen. Y cuando ya la tengan lista, pues pasan a otra pestaña y prosiguen con lo que tengan que seguir haciendo. Listo. Listo, entonces no vamos a poner este. Y esto sería lo básico que necesitamos ahora sí para poder interactuar con Scratch y poder empezar a hacer las actividades o los proyecticos que vayamos montando para ir agilizando nuestra lógica. Ahorita les hablo sobre la actividad. Por el momento empecemos a checar cómo sería ese intercambio de interfaces para que puedan ver cómo interactúa. Entonces en este momento tenemos el gatico. Podemos decirle, programemos lo que corre hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, que cuando presione la flecha hacia la derecha, se va a mover 10 pasos. Probemos. Efectivamente, lo que está haciendo pareciera que estuviera brincando. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que el muñeco cambie de interfaz o de apariencia para que pareciera que estuviera haciendo el movimiento. Entonces aquí en código nos vamos a apariencia y buscamos donde dice cambiar disfraz. Entonces la idea es que antes de que se mueva, haga que movió el pie. Entonces vamos a poner, vea, gato moviéndose. Son los nombres que pusimos inicialmente. Pero pues la idea es que vuelva a quedar como estaba. Entonces, cuando termine de moverse, vuelve a ponerse gato quieto. Entonces probemos. Lo hace muy rápido. Vamos a ponerle un slime. Aquí. A ver. Ahora quitémosle segundos para que se vea más fluido. Entonces vea, ya ahí pareciera que estuviera caminando. Ahora necesitamos que eche hacia la izquierda. Listo, entonces duplicar. Venga, podemos... no sé. Pero yo creo que... Vamos a ver si poniéndolo acá. A ver, ya se ve un poquito más fluido. Ahora necesitamos que cuando presionemos hacia la izquierda, se mueva hacia la izquierda. Entonces ya sabemos que si 10 es mover a la derecha, esto es plano cartesiano básico. Menos 10, para que hacia el otro lado. Pero ¿qué pasa? El gato se está tirando un Michael Jackson ahí. Entonces hagamos que se voltee. Busquemos qué apariencia nos da el giro de 100, en este caso serían 180 grados. Veamos a ver si nos da la opción. Cambiar tamaño, cambiar el efecto del color, quitar efectos, ir a la capa. Oh, ¿será que no lo tiene? Pues yo aquí vi que... como estaba. Al parecer no está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues creemos la interfaces. Facilito. Entonces dupliquemos esta y llamémosla gato quieto izquierda. Y vamos a ver si esto nos da la opción del espejo. ¿Esto qué es? Cambiar de forma. A ver, agrupar. Curvo, triángulo, relleno, contorno. No veo la opción. Duplicar, exportar.
Nada, aquí como que en las opciones que nos está dando esto. Ah, míralo. Sí estaba. Listo, entonces aquí tenemos el gato quieto a la izquierda y ahora vamos a hacer el gato caminando a la izquierda. Entonces, gato moviéndose, izquierda. Seleccionamos el gato, le decimos efecto reflejo, listo. Ahora vamos al código. Le decimos cuando presionen la izquierda, muestre el gato moviéndose a la izquierda y termine con el gato quieto hasta la izquierda. Entonces, echamos hacia la izquierda y ahí está caminando, volteamos a la derecha y el gato se voltea. Entonces ya aquí empezamos a usar nuestra lógica para ver en qué situación vamos a utilizar uno y en qué situación vamos a utilizar el otro. ¿Listo? Ahora pasemos a algo más complejo. Ya aquí pues sabemos interactuar con las interfaces, crear las interfaces y modificarlas. Ahora veamos cómo serían estas interfaces con condiciones. Entonces vamos a crear el proyecto del dado. Entonces borremos todo esto, borremos el gatico y subamos un nuevo objeto. Entonces vamos a buscar aquí el crash dados. Entonces, listo. Por defecto la primera imagen que vas a colocar va a ser el objeto y va a ser su interfaz. Pero pues vamos a agregar más interfaces que son los otros números. En este caso tenemos el 1 y vamos a subir del 2 al 6. Ah, olvidé comentarles. Aquí en los recursos les dejé este drive. Confirman si lo pueden abrir. Yo ahí lo dejé público. Y tenemos los videos que voy subiendo en YouTube, también los dejo aquí colgados. Y tenemos los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Por ejemplo, estas imágenes de dados, para que no se maten la cabeza buscándolo, acá se los dejé ya en PNG para que solamente lo descarguen y lo trabajen. Y tenemos, bueno, en este momento pues yo voy subiendo los recursos que vamos necesitando. En este momento aquí también están los números para la calculadora, pero pues ustedes pueden irlo buscando. Tener en cuenta que cuando necesiten buscar una interfaz, estos muñecos, por decirlos así, con diseños, se llaman sprites. Entonces vamos a buscar sprites.d. Entonces nos vamos a imágenes y aquí vamos a encontrar de todo. Entonces, por ejemplo, aquí parece un pingüino moviéndose a la izquierda, a la derecha. Entonces, dependiendo del sprite que necesiten, pues solamente escriben sprite, colocan el que necesitan y salió. Hay plataformas que les dan una biblioteca gigante de esto. Por ejemplo, aquí está Goku y pueden ir recortando las imágenes, que cuando salta haga este movimiento. Ya ahí cada quien pues va metiéndole el detalle, por decirlo así, del juego o de lo que estemos creando. También nos da la opción de agregar sonidos. Entonces aquí podemos agregar un sonido y cuando, por ejemplo en este caso, cuando se transforme, se ejecute el sonido de Goku o del que esté ahí gritando para que se transforme. Y puede durar unos segunditos y hacen el efecto de que se está cambiando la transformación. Bueno, ya ahí pues cada quien va utilizando, aparte de la lógica, su imaginación para hacer que se vea más interactivo y más detallado. Listo, entonces aquí ya subí los dados, ¿sí? Pues tenemos los dados, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Listo? Entonces vamos a programarlo. Entonces vamos a decir que cada vez que ejecutemos la banderita va a cambiar de número. Entonces nos vamos para eventos, vamos a presionar y para esto pues creamos la variable que nos va a guardar el número que nos va a dar al azar el programa. Entonces creamos una variable. Aquí deben tener en cuenta que podemos crear una variable solo para este objeto, dándole aquí donde dice solo para este objeto, o si necesitan que esa variable o el dato que estemos guardando en esa variable la conozcan otros objetos, pues le damos en para todos los objetos. Por defecto les recomiendo que empiecen a trabajar con para todos los objetos. Ya después veremos en qué necesidades se utilizan solo para uno.
que ya son como variables privadas, por decirlo así. En programación se llaman variables privadas porque solo el objeto que lo tiene es el que conoce el valor, las otras no. Y en programación, cuando seleccionamos para todos los objetos, son variables públicas, que todo objeto o toda persona o todo que interactúe con el sistema puede conocer el dato que esté en esa variable. Entonces vamos a guardar, vamos a poner número dado. Listo. Ya creamos la variable, aquí a la izquierda pues la vemos. Si necesitamos que se muestre allá, pues solamente darle acá en el checkout. Vamos a dejarla que se muestre para que visualice que el número acá va a coincidir con el del gráfico. Entonces, para asignarle un valor a una variable, pues ya lo habíamos visto la clase pasada, es aquí donde dice fijar. Seleccionamos la variable, en este momento pues solamente tenemos una, número dado. Y aquí es donde viene la cuestión, dice que se le va a asignar 0. Entonces siempre que ejecutamos va a ser 0. Entonces la idea es que esto sea al azar. Entonces yo les expliqué que en operadores tenemos algo que en programación se llama random. Pero acá pues el bloque se llama elegir número al azar entre el 1 al 10. Pero por defecto la programación se llama random. En algunos lenguajes se escribe random, en otros solo se escribe ran, ¿sí? Dependiendo pues el lenguaje, pues sería el nombre que tendría esa función, porque a la final eso es una función que el algoritmo o el código o el programa nos bota cualquier número del rango que queramos. En este caso, como los dados van del 1 al 6, pues vamos a poner del 1 al 6. Ahora viene la lógica. ¿Cuándo debe mostrar? Entonces probemos a ver qué datos se guardan. Entonces le damos a ejecutar. Vea, se guardó 6, se guardó 1, se guardó 5, ¿sí? Ahora lo que viene es la lógica para que dependiendo el número de la variable, pues sea la imagen o la interfaz que queremos mostrar. Entonces nos vamos para control y empezamos a usar los sys. Aquí es donde empezamos a usar las condicionales y la lógica para condicionar nuestro código y se comporte de la manera que nosotros queremos que se comporte y necesitamos que se comporte. Porque a veces nosotros necesitamos que se comporte de una forma, pero se termina comportando otra por lo mismo, porque no lo programamos bien. Y no siempre va a salir a la primera, entonces tener paciencia con eso. Entonces aquí le vamos a decir, que cuando la variable, entonces buscamos las variables, que cuando la variable número dado sea igual a 1, ¿qué va a hacer? Pues me va a cambiar la interfaz a 1. Entonces busquemos apariencia, buscamos cambiar interfaz y aquí pues seleccionamos fácilmente el 1. ¿Sí? Listo. Ahora seguimos con la siguiente condición. O facilito, podemos duplicar. Listo, ya ahí tenemos los 6. Entonces, cuando el número de la variable sea igual a 6, a 6, y vamos por el 2. Cuando la variable sea igual a 2, muestra el 2. Cuando la variable sea igual a 3, muestra el 3. Cuando sea igual a 4, muestre 4. Cuando sea igual a 5, y cuando sea igual a 6, muestre el 6. Listo. Entonces ejecutamos. Mire, el dado dio 2, la interfaz fue 2. Entonces nos está coincidiendo la interfaz con el valor. Corremos. Ahora, podemos hacer que sea más interactivo porque está muy simple. Pues me da el número y de una vez me muestra el valor, ¿sí? Pero podemos hacer que sea interactivo en la forma de que pareciera que estuviera rodando para que diera la ilusión de que está intentando calcular un número y al final pues nos da un número. Entonces para eso podemos usar el repetir. ¿Cuántas veces gire? Que gire 7 veces y que demore un segundo cada vez que gire. Metemos esto acá, ponemos acá y ejecutamos.
Listo, ahí lo está haciendo, pero está demasiado lento. Entonces, ¿qué pasa? Cortémosle el tiempo, cortémosle a 0.1. Ahora corrámoslo, o con un 2 puede ser. Listo, entonces ya ahí tenemos el efecto de que está cambiando, cambiando, cambiando. Lo va a hacer siempre 7 veces y después termina con el último dato que quedó. Entonces en este caso fue el 1, en este fue el 3, en este fue el 2. Entonces, ahora veamos la opción de visibilidad. Entonces, por ejemplo, busquemos aquí imagen ganador. Vea, les voy a dar un tips. Cuando quieran buscar una imagen en Google y no quieren que tenga fondo, aquí en herramientas se van donde dice color y colocan transparente. Él les va a traer todas las imágenes que vengan sin fondo. Entonces, no, pongámosle imagen par. Entonces vamos por ejemplo a esta. Es una imagen de Facebook. Aquí está el filtro. Que no sé qué poner ahí. Voy a poner cualquier cosa. Guardar imagen como y vamos a llamarlo par. Y ahora vamos a buscar uno que sea impar. Otra vez le quito el filtro. Cada vez que busquemos va a quitarle el filtro. Y vamos a poner, está muy sencillito, vamos a poner este ya que ni modo, es solo práctico. Guardar imagen como impar. Listo, entonces la idea es crear dos objetos y dependiendo del color del dado, si es par o impar, me va a mostrar el objeto indicado. Entonces creamos dos objetos nuevos. Pues subir un objeto, entonces tenemos el objeto impar, está aquí, y tenemos el objeto par, que está aquí. Todos dos van a iniciar. Pero entonces necesitamos saber dónde están. Vamos a poner el dado por acá y vamos a ponerlos por aquí. Así. Inicialmente van a estar ocultos. Listo. Ahora, el que va a tener la programación es el dado. Bueno, el que va a tener la programación es el dado. Entonces nos vamos para el dado. Y ahora, cada vez que presionemos... lo subí en el proyecto que no era. Bueno, ya que. Prácticamente es lo mismo. Vamos a cerrar el otro porque después se me cruzan ahí otra vez. Entonces vamos cada vez que presionemos el espacio se va a correr el código. Y vamos a seguir anexándole código acá. ¿Por qué? Porque ahora va a ser una validación. ¿Qué validación va a ser? Entonces podemos hacer un si no. Fácilmente pueden trabajar con dos sí y poner las dos condiciones. Pero como nosotros sabemos que un dado va a dar sí o sí dos resultados, o es par o es impar, entonces en este tipo de cosas pues se recomienda usar un si no, ya que si no cumple una pues va a ser la otra. Entonces vamos a hacer nuestra condicional. Nos vamos para operadores y colocamos, podríamos colocar este, pero aquí no sé cómo sería el mod. Vamos a ver, letra del 1, longitud de manzana, contiene, redondear, módulo. Veamos qué hace este módulo. Esto no tiene información, no. Veamos qué valor le asigna módulo. Vamos a poner aquí 10. Porque módulo suena como a mod. Y en programación mod es el porcentaje, es este símbolo que significa que cuando yo quiero, por ejemplo, 8
Mod 2 hace referencia a que si 8 es divisible a 2 y esto me va a botar verdadero. Entonces mod es como decir si es par o impar en pocas palabras. O es como mostrarnos el residuo. Mejor dicho, es así. Nos muestra el residuo de esa división. Y pues una división cuando es dividida en 2 y el residuo es 0, es porque el valor es par. De lo contrario, pues impar. Entonces vamos a probar asignándole este valor a la variable. Variable. Y vamos a ponérsela a esta. Entonces, ¿cómo se le asigna el valor? A ver aquí. Se le asigna poniéndole aquí así esto. Y ahora le damos clic. Entonces mi variable dio 0. Entonces si coloco 3, en efecto, vamos a comprobar que nos da 1 cuando es impar y nos da 0 cuando es par. Entonces probemos un 8, probemos un 200 y probemos un 199. En efecto, módulo nos da ya esa facilidad, o ya tiene esa operación que era la que les indicaba de mod. Ya nos da esa facilidad de indicarnos si es par o impar. Entonces veamos un momento la definición de mod. A ver, mod en programación, porque en videojuegos es insertarle cosas que no trae por defecto. Dice: utilice la función mod. Esta función es para probar si dos números pueden dividirse de manera exacta o aislar el resto de un cálculo de división. En pocas palabras nos dicen si la división es exacta o no. Por eso siempre nos da 0 o 1. Entonces ya vimos que cuando nos da 0, yo ahí en los recursos le coloco esa definición. Cuando nos da 0 es porque el número es par. Le damos doble clic y mira, al ejecutar el bloque de asignar la variable, esta división nos la da aquí. Entonces ya prácticamente está hecho. Es solamente decirle acá que cuando la división sea 0, ¿pero qué división? Aquí va la variable. Entonces duplicamos aquí esta variable. Entonces cuando la división del valor que nos dio es igual a 0, nos muestre el objeto del par. Entonces aquí nos vamos. Uy, ahí sí no sé cómo se asignaría esto. Sería crearles una variable. A ver. Mostrar par. Y vamos a crear una que se llame mostrar impar. ¿Listo? Entonces como este código se ejecuta cuando hago el espacio, pero el problema allí es cuántos segundos. Bueno, aquí podríamos hacer el cálculo. Esto demora un segundo. Echémosle ojo cuánto creemos que se demora girando el dado. Unos 3 segundos. Bueno, vamos a ocultar esta y esta. Entonces, cuando esto sea par, la variable par la podemos, no necesariamente siempre tiene que ser con números. Entonces vamos a llamarle mostrar. Y si esta se muestra, la otra la vamos a ocultar. Entonces ocultar. Duplicamos esto y hacemos lo mismo a la inversa. Mostrar, ocultar. Ahora, como, bueno, en este momento no sé cómo se interactúa o cómo se manda la data hacia acá, cómo se dispara una función, por decirlo así. Vamos a programar, como ya calculamos más o menos que dura 5 segundos, no dura como 3 segundos en mostrarnos el resultado. Vamos a programar aquí esto se ejecuta con el espacio. Entonces aquí vamos a hacer que cuando se ejecute el espacio y pasen 3 segundos, va a revisar la variable que modificamos anteriormente en este objeto. Va a revisar qué palabra tiene, si ocultar o mostrar, y dependiendo de lo que tenga, pues vamos a mostrarlo o ocultarlo.
Entonces vamos para acá, ponemos un sí porque pues es una condición y colocamos el igual, ponemos la variable. Entonces este que es impar, entonces buscamos mostrar impar. Entonces colocamos, si esto es mostrar, nos vamos a apariencia y vamos a cambiar tamaño, cambiar efecto, quitar efectos, mostrar, mire. Si no, pues lo va a ocultar. A ver, aquí hubiéramos puesto el si no y no poner otro sí. Ya nos quedan 15 minutos, que rápido pasa. Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces si sí, lo muestra y si no, lo esconde. Vamos a ver si funciona. Espacio, él espera 3 segundos. Nos dio 4, pues no lo va a mostrar. Volvemos y probamos. Ahora nos va a dar puro par. No, estamos rezados. Tocó ir a modificar el otro. Ah, bueno, mire. Ahí podemos dejarlo en 2, porque siento que demoró un segundo de más. Entonces si lo volvemos a correr y da par, debería ocultarse. Ahora mismo. Ah, listo. Entonces tenemos que hacer este mismo código, pero vamos a ver, ¿será que lo podemos arrastrar? Así, miren, vean. Lo arrastramos acá. Ay, no funcionó como pensaba. Así, pero no sé qué estaba haciendo ahorita. Bueno, entonces aquí va a ser lo mismo, va a esperar los mismos 2 segundos. Y este mostrar pues ya hace referencia al objeto que tenemos actualmente. Y esconder pues también. Entonces no hay que especificar cuál es la interfaz que va a mostrar o va a ocultar, porque en sí va a ocultar todo el objeto. Entonces aquí ya no sería mostrar impar, la variable mostrar impar, sino la variable mostrar par. Si dice mostrar, pues lo muestra, de lo contrario no. Entonces ahora sí probemos el código. Par, mire, nos botó el par. Volvemos, hundimos el espacio. Impar, ¿sí? Entonces aquí los 3 objetos tienen código diferente, pero casualmente están interactuando con la misma tecla. Entonces todos están interactuando al mismo tiempo y entre ellas están compartiendo la información, porque el dado es el que decide qué valor se le va a guardar a esa variable, si par, si es la palabra ocultar o mostrar, y las otras están pendientes pues esperando que pasen los 2 segundos que el dado termine de girar para saber si ella se debe mostrar o se debe ocultar. ¿Listo? Entonces este es un breve ejemplo de cómo entre ellos interactúan y pueden obtenerse información, porque las variables las colocamos que todas las escucharan. Si la variable dijéramos que fuera solo para este objeto, las otras no van a conocer la información que el dado pues guardó o almacenó en ese momento. Entonces la actividad para que trabajen estas 2 semanas, estos 2 días digo, nos vemos el jueves, es la siguiente. A ver, concurso, módulo. Aprovechando que ya vimos cómo se programa, pues pueden revisar el video de cómo armé el dado. Lo armé desde cero. Y pues la actividad es crear 2 dados, y cuando los 2 terminen de girar, mostrar un mensaje indicando cuál fue la suma de esos 2 dados. Entonces en este caso vamos a tener 2 objetos diferentes, y cuando los 2 dados terminen de girar nos debe decir un mensaje indicando, para mostrar un mensaje, pues aquí en apariencia dice decir hola. Aquí podemos fácilmente no decir hola, sino el valor de la variable, que sería, por ejemplo, mostrar par. Entonces aquí nos va, al final del código, en este momento nos va a decir si la variable mostrar par es mostrar o ocultar, dependiendo del código que pusimos acá. Entonces probamos a ver, aquí es con espacio. Entonces mire, nos salió la palabra mostrar. ¿Por qué? Porque es par. Entonces probamos otra vez. Entonces la idea es tener 2 dados, ocultar, porque ya no se va a mostrar el par sino la impar. Entonces la idea es tener 2 objetos, 2 dados,
y que al final de los dos de girar nos dé la suma de lo que dio acá. Entonces en este caso, si dio un 5 y dio un 3, pues fácilmente sería, vamos a quitar esto, no necesitamos, no necesitamos, sería fácilmente pues dar la suma de los dos. Entonces mire, bueno, aquí lo que podemos hacer es que cuando termine de girar un dado, empieza a girar el otro. ¿Por qué? Porque como están asignando, no, aquí la fácil es que pueden hacer la duplicidad que yo acabé de hacer y que creen otra variable en donde se va a guardar el dato del otro dado, porque si en este momento los dos están compartiendo la misma variable, entonces los dos están teniendo la misma data, la misma información, por lo que van a mostrar la misma imagen. Entonces deben tener en cuenta que deben tener una variable para este y una variable para este, y al final pues deben sumar los dos y mostrar el mensajito. Puede decir que los dos digan el mismo mensaje, tu suma dio tanto, ya eso cada quien. Pero pues la idea aquí ya es empezar a interactuar con los objetos, con las variables que se van compartiendo data, y lo más importante, que empiecen a usar los operadores matemáticos, que tenemos aquí la suma, la resta, o pueden colocar que diga en un segundo, diga cuánto es la suma de esos dos dados, cuál es la resta, cuál es la multiplicación y cuál es la división, y decir cuál es mayor y menor que. Entonces eso lo puedo agregar ahorita en el módulo, pero pues la idea es esa, empezar a usar todos estos componentes para saber cómo funcionan, para cuando el momento que lo necesitemos pues ya lo tenemos a la mano y ya sabemos cómo funciona. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Ya les queda la actividad aquí. Vamos a arreglar una dos, crear dos dados y que cada que terminen de girar muestren, vamos a colocar aquí, muestren en un mensaje dos puntos, la suma, la resta, la multiplicación, la división, y que digan cuál es mayor que qué, o si son iguales, cuál dado es mayor que el otro, o que digan si son iguales. Listo. Entonces esta sería la actividad para que trabajen estos 2 días, y el jueves pues checamos a ver qué inconveniente se les presentó para que podamos ir revisando qué fallas o qué falencias, mejor, qué falencias tenemos a la hora de construir estos códigos a punta de bloque. Y es mejor que pregunten ahora que se está empezando, y no cuando ya no se trabaje de un lenguaje digámoslo, tan sencillo de interactuar, y ya cuando sea código va a ser más complejo, porque este esquema que estamos haciendo acá debemos imaginarlo de cómo está funcionando. Aquí no lo está dando visualmente, pero cuando lo hagamos en código, esto debemos imaginarlo cómo se está comportando para encontrar la falla del problema si nuestro código presenta algún inconveniente. Entonces lo más difícil de la programación es encontrar tu propio error, porque como tú mismo lo construiste, entonces ya tú estás mentalizado a que así debería funcionar y no sabes por qué no funciona. Pues si no funciona, no es el computador, es el código que está mal escrito. Entonces ya saben, no duden en preguntar, y pues es mejor que pregunten ahora que apenas estamos empezando, para que esas dudas después no se vayan acumulando y después sea más complejo. Es mejor ir resolviendo de duda en duda y no todas de un solo tacazo. Entonces, no siendo más, eso sería todo por hoy y nos vemos el jueves. Chao, chao.